¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es un episodio especial porque quise hacer esa actividad de autoentrevistarme y qué mejor que con un invitado que la realidad ha sido un amigo de años, más que amigo yo lo considero un hermano. Me conoce desde que empecé en toda esta de la introspección, del trabajo personal y me da muchísimo gusto. Yo creo que era una persona que para mí es la indicada para poder hablar de mí o para poder platicar conmigo mismo, básicamente. Entonces quiero presentarte a Carlos. Carlos es un, como te dije, un hermano. Y pues también vamos a platicar un poquito con él. Va a estar haciéndome preguntas. Es muy bueno haciendo como introspección, preguntas, con todo el trabajo personal. Y pues bueno, sin más, quiero ser muy directo con esa entrevista. Y pues nada, Charlie, te dejo a ti el micrófono, que tú eres como el host el día de hoy. Soy el host invitado. Bueno, pues nada, Marco. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y pues para no aburrir a la audiencia, ahora sí que vamos directo a lo directo. Vamos a darle. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas hoy? Ok. Yo pasé un proceso como súper complicado, doloroso en mi experiencia. Y creo que las técnicas que he aprendido en el camino las quiero compartir el día de hoy con gente que está pasando esto. ¿Qué proceso doloroso? Ruptura de pareja, relaciones tóxicas, cero amor propio, como pleitos en la relación, coraje con mis papás. Era un güey que me consideraba un güey dormido por elección, con mucha teoría, o sea, mucha teoría de leer libros de desarrollo personal, de escuchar podcasts, o sea, todo el tiempo estaba como muy en la teoría, pero cero práctica. Entonces, eso fue lo que me hizo como empezar este proyecto y empezar a compartirlo poco a poco con la gente. Claro, a mí hay algo que se me hace muy interesante y muy común, ¿no? Cuando veo gente que se dedica a transformación de conciencia, coach o cualquier cosa similar, que utilizan mucho la palabra o el concepto dormido. Y creo que a veces es complicado como desmembrar para que entienda la gente, oye, ¿qué te refieres? ¿Cómo que dormido despierto, güey? O sea, para ti, ¿qué es estar despierto? ¿Qué es estar dormido? ¿Cuál es la diferencia o la distinción entre uno u otro? Ok, yo siento que hay tiempos y momentos en el día que estamos despiertos y dormidos. Para mí dormido es estar en un automático, es estar pensando que las cosas pasan, estar pensando que hay un destino. Y el estar despierto es darte un tiempo como si fuera una rutina, así como te das tiempo para bañarte, como te das tiempo para comer, como te das tiempo para, no sé, en mi caso ir al gimnasio o hacer tus actividades. También yo me doy un tiempo todos los días para poder como revisar mis pensamientos, creencias y pues lo que he generado día a día pues a lo largo de mi rutina, ¿no? Entonces, para mí, los procesos de estar dormido es como estar en automático y el proceso de estar despierto es como darte una pausa a tu rutina para poder revisar como todo esto. Ok, entonces parte de la tesis de lo que haces el día a día es, o sea, la tesis de la que parte a lo que te dedicas es, tú ves que la mayoría de la gente, un gran porcentaje de la gente vive en un estado de automático, es decir, dormido la mayor parte del tiempo, y al estar dormido, pues todos esos preceptos inconscientes, creencias, todo lo que tiene en su cabeza termina dominando su vida y por eso terminan generando ciertas emociones similares, aunque sean eventos distintos, ¿no? Y entonces muchas veces esos eventos que generan esas emociones no son las que uno dice querer. Entonces tú a lo que te dedicas es a generar o a apoyar una apertura de conciencia para que esta gente esté más tiempo despierta y no tanto dormida, ¿no? O algo por el estilo. Totalmente lo que dices, o sea, a veces no queremos hacernos responsables de los resultados de nuestra vida, porque honestamente, siempre le he dicho, es muy rico echar culpas y pues, o sea, nosotros somos como buscamos comodidad por naturaleza, entonces al momento de que tú dejas como la responsabilidad en otra persona, pues es muy cómodo para nosotros decir, pues es culpa, por ejemplo, de Carlos, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar todo el tiempo de qué manera me estoy haciendo responsable de lo que genero, porque no es una culpa, o sea, los hechos tienen una cierta responsabilidad de la otra persona, que esa no me compete trabajarla, pero sí hay una responsabilidad mía que si yo quiero transformar lo que estoy generando o lo que estoy manifestando a lo largo de mis días, pues es importante ver de qué manera lo estoy haciendo. Entonces, básicamente, mi proceso es como de lo que lees de ámate a ti mismo, de conócete a ti mismo, de tener relaciones sanas, ponerlo a la práctica con objetivos, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que me gusta. Hay algo muy, muy chistoso porque me dicen, es que tú qué eres, psicólogo, coach, psicoanalista, terapeuta, y la realidad de las cosas es que sin importar el título, que sí tengo, o sea, yo puedo decirte que trabajo en el coaching, pero, o sea, no me gusta como anicharme en el coaching, porque yo siento que no soy perfecto ni he llegado a la meta y que yo te voy a decir, mira, aquí está el sentido, sino que es como una rutina que llevo todos los días para acompañamiento contigo y compartirte esas experiencias que voy viviendo. De hecho, eso que dices es muy curioso porque parte de lo que me parece que haces es como romper paradigmas, ¿no? Todo el tiempo. Y el paradigma de que te pregunten qué eres es como autodefinirte y tú buscas que la gente no se defina. O sea, literalmente es cuestionarte como por qué te has definido, cómo te has definido y si esa definición de ti mismo te ha ayudado o no te ha ayudado, ¿no? O sea, a mí personalmente me ha ayudado bastante platicar contigo, pero me gustaría mucho que nos platiques un poco, Marco, acerca de
esos momentos, no sé si recuerdas 2 o 3 momentos donde te diste cuenta que estabas dormido y te dolió un chingo y dices hoy por hoy, oye, esto me ha motivado a querer compartir lo que sentí en ese momento y qué procesos me ayudaron a salir adelante. Sí, sí me acuerdo perfectamente. O sea, yo estuve en una relación en la cual yo me di cuenta que solo estaba por un apego emocional, porque tenía mucho miedo de estar solo, porque tenía mucho miedo de hacerme responsable y todo el tiempo buscaba soluciones para salvar mi relación, ¿no? O sea, pero en salvar mi relación era más que la persona cambie con la que yo esté, ¿no? Entonces leía mil cosas, o sea, me compraba cursos, no sé, o sea, hacía actividades, yo tomaba la parte de los talleres, etcétera, pero era pro a cómo puedo solucionar el no que el, o sea, yo ya sabía que tenía un tema de estar solo. Y mi tema era cómo soluciono el estar solo sin estar solo. ¿Me explico? O sea, ese era mi enfoque. O sea, tengo que buscar una manera de que yo pueda generar el no estar solo y aún así lo estoy trabajando. ¿Me explico? Y fui a coaching, terapia, psicóloga, lo que te puedas imaginar. Entonces, esa parte del proceso fue como lo que yo dije, ok, ¿cómo puedo hacer esto ameno? No hubo una manera y cuando me eché en el clavado de la soledad fue ahí donde dije, ok, este es el inicio del proceso que quiero tener muy presente a partir de hoy, ¿no? O sea, me expuse, yo soy como muy drástico en este tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, si lo que no me gusta es estar solo, ok, pues voy a estar solo, 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 solo. Y ahí el trabajo interno fue como empecé a entender todo lo que había leído, ¿no? Oye, y ahorita que hablas del tema del trabajo de estar solo, que a ti te costaba mucho, particularmente por lo que me comentas y te conozco, de hecho, dentro de ese proceso de soledad que te autoimpusiste, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes o enseñanzas que tuviste acerca de ti mismo y de la vida? O sea, ¿qué aprendiste contigo mismo al estar solo y cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste para estar solo? Ok, que había creado una rutina para que el llenado de mis vacíos sea de una manera externa. Eso es lo primero que yo me di cuenta, que cuando realmente vi las actividades que hacía, no es que no me guste lo que hago, sino que lo hacía por un reconocimiento externo, por aplausos, por admiración. Siempre he tenido la fortuna de ser muy como intenso, me considero una persona muy intensa, muy dedicada, y cada vez que me enfoco en algo, me meto a full. Y siempre lo hacía por reconocimiento, porque era una manera muy fácil de empezar como con toda esa parte de reconocimiento. Entonces, yo creo que eso es como lo que me hizo empezar a darme cuenta de esas cosas. Ok, ok. Entonces, pero, ¿qué, por ejemplo, estábamos hablando antes de grabar con unos aquí amigos el tema de hacks, ¿no? Que siempre llamamos, oye, hacks, hacks, hacks. Y sé que no eres tan fan del tema de los hacks, pero al final es como una guía de principiantes. Yo lo veo así, como que parte de acá para que tú empieces tu proceso y empieces a hacer esto. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué hacks le darías tú a alguien que, por ejemplo, sea un marco o se identifique contigo y diga, oye, yo no sé estar solo y también estoy llenando vacíos con mis relaciones y todo el tiempo quiero llenar lo interno con lo externo? Ya sabes, ¿tú qué recomendación le darías a alguien, qué hack le darías a alguien que está en ese proceso de que no sabe lidiar con su soledad y por eso está en relaciones vacías, en vicios de la chingada? ¿Qué hack le darías para empezar a lidiar con esa soledad de manera saludable? Ok, lo primero que diría es todo lo que te quejas de la gente que te caga, ve a tu casa, estate solo y trabájalo contigo. Ese es el primero. O sea, literalmente es todo lo que te estás quejando, de lo que no te gusta de tu pareja, de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de la sociedad, del presidente, de la política, etcétera. O sea, ve a tu casa y revísalo. Y es cagante confrontarte contigo mismo. Es complicado la manera en la cual te hablas. O sea, yo pensé y de verdad fue como complicado porque mi mente vuela demasiado y no me gustaba escucharme. O sea, el escucharme me asustaba. Mis pensamientos, mis creencias, mi ideología, todo el mundo. Yo siempre tengo una teoría de que todos tenemos un mundo interno, o sea, es un universo dentro de nuestra cabeza, pero no estamos acostumbrados a empezar a escuchar ese universo. Siempre es como un escucha externo, ¿no? Pero cuando estás solo, lo que más asusta es empezar a escuchar esas voces que siempre han estado, ¿no? O sea, esta voz la pongo como este ejemplo. Tú cuando lees un libro, hay una voz, si tú estás leyendo solo en silencio, hay una voz que va leyendo las líneas, ¿no? O sea, como que escuchas que va leyendo. Esa voz siempre está hablando. O sea, si alguien te dice, oye, güey, eres un pendejo, en ese momento tu voz empieza a decirte, no mames, güey, eres un pendejo, te está ofendiendo, tienes que defenderte, que no sé qué. Y sí lo eres, güey, por eso te dije que no te muestres. O sea, y estarte solo con esa voz, sin poder echar culpas, te expone a tener esa introspección y a empezar a cuestionarte el por qué me siento como un pendejo, el por qué me siento cero valioso, el por qué esta madre me está comiendo. Y esto es lo principio. O sea, para mí el primer hack es la soledad, aprovéchala para un autoconocimiento. Ese es como el hack que yo diría que considera el principal, ¿no? Claro, entonces digamos que básicamente es empezar a auditarse sin necesidad de meter algún distractor, o sea, ya sea en persona o en vicio o en hobby o lo que sea, ¿no? O sea, literal estar solo con tus pensamientos. Como una especie de meditación, dirías tú.
Sí, o sea, yo no, o sea, no soy experto en meditación, he hecho algunas meditaciones, pero hay meditaciones que son en silencio, hay meditaciones que te dicen que controles tus pensamientos, hay meditaciones que dicen que dejes fluir tus pensamientos, hay meditaciones con música. O sea, la meditación es más como un estado, yo creo que zen contigo mismo, ¿no? Y para mí, el que me funcionó fue aprenderme a escuchar para poder cuestionarme yo mismo. O sea, pareces un loquito porque te dices, ok, me siento insuficiente. Y es, ¿por qué me siento insuficiente? Y es como, no sé, ok, sí sabemos. O sea, toda la gente creo que sabe lo que hay en las respuestas internas. No te puedes autoengañar. Y tu ego sí te va como frenar para que no entres. Entonces, como de, ok, ¿por qué soy insuficiente? No, pues fíjate, mira, encontré esto. Ok, a mí me funcionaba mucho escribirlo para poder como rebotarlo conmigo mismo. Entonces, yo siento que por ahí puede ir. Oye, y por ejemplo, mira, ahorita, por ejemplo, podrá haber gente que vea o escuche, mejor dicho, este podcast y se pregunte, ¿cómo le hago? Porque muchas veces, y a mí me pasa, y de hecho voy a hablar un poquito de mí, que yo tengo muchísima teoría de conciencia, teoría de desarrollo, teoría religiosa, teoría espiritual, o sea, teoría tengo para regalar, ¿no? Y a veces se vuelve complejo llevarlo a la práctica porque lo que dices de la conversación interna, hay tantas mezclas que dices, haz esto, haz lo otro, etc. Y a veces se complica, se vuelve como tu peor enemigo tu mente. Y ahorita que dices estar solo, pues si la mente es tan compleja y te lleva a tantos lados y en lo personal no tan bonitos, la neta, yo soy alguien que se suele hablar no tan padre a sí mismo, creo que lo hemos platicado en el pasado. ¿Cómo lidias con eso solo? ¿Puede llegar a ser hasta peligroso o qué has aprendido? O sea, tú cuando empezaste a auditarte a ti mismo, ¿qué comprendiste de ti? ¿Cómo te hablabas a ti mismo y qué generaba eso? ¿Y cómo le diste la vuelta? Ok. Sí, yo creo que ahí sirve muchísimo, o sea, yo sé que es algo como meme, pero ve a terapia, como trabaja con coach, o psicoanálisis, lo que tú quieras, como las herramientas que a ti te gusten, o sea, hay meditaciones, hay como, no sé, constelaciones, pero yo creo que esas herramientas son para que tú vayas después de una batalla contigo mismo. O sea, de nada sirve ir a terapia si realmente lo pones como algo externo y a lo mejor no hay nada que trabajar. O sea, cuando tú te auditas a ti mismo, literalmente empiezas a conocer ciertas cosas y obviamente hay especialistas que sirven como un espejo para reflejarte eso. Es como, siempre lo pongo, es como que tú subieras en un ring de boxeo y pues vas a los madrazos, ¿no? Y de repente ya que te madrean, regresas al ring y tienes un coach o tienes a alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no estás subiendo tanto a la izquierda o hay como un descanso también. Y eso funciona. O sea, no es que estés solo y que te hundas en una depresión y ansiedad con tus pensamientos, sino que tú entiendas que hay que cuestionar esos pensamientos. O sea, y de hecho tengo podcasts que hablan de eso, como que nosotros asumimos, mejor dicho, que lo que nos decimos es real. Asumimos que lo que para nosotros lo que es. ¿Me explico? Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar esto, no podemos autotrabajarnos. De hecho, yo voy a terapia, tengo psicoanálisis, o sea, tengo psicoanalistas, tengo coaches también, porque para mí lo que yo creo es real. O sea, no puedo auto como debatirme esa creencia, ¿no? Porque pues es mi creencia, entonces totalmente. Y que te empieza a ver tus lados ciegos y que te haga preguntas como decir, bueno, pues igual y no, ¿me explico? Y cuando llegas a ese punto de igual y no, de rendirte a lo que a lo mejor no es real, en ese momento puedes empezar a ver otros panoramas de realidades. De acuerdo. Oye, y algo que a mí personalmente, yo también voy a terapia. O sea, bueno, hace mucho que no voy, perdón, Rosy. Pero también soy alguien que cree en la terapia y también cree en el trabajo de conciencia y de coaching. Creo en ambas. Pero la verdad es que yo al no dedicarme a esto, no tengo tan clara distinción de como tú, ¿no? O sea, tú te dedicas a ayudar a nivel conciencia o coaching, como le quieras llamar a la gente. Y aparte también vas a terapia con psicólogos, psicoanalistas. O sea, no está peleando con otro, pero hay mucha gente allá afuera que le tira hate al coaching. Tú lo debes de saber, que le tira, oye, ¿qué es esto? ¿Estás vendiendo humo? ¿Que me estás lavando el cerebro? ¿Que no tienes certificaciones? ¿Que no estás letrado? ¿Que no estás estudiado? ¿Tú qué te has dicho a ti mismo para poder hacerlo y hacer las paces y hacer lo mejor que puedes para apoyar a la gente? ¿Y tú qué distinción has encontrado entre ir a terapia, o sea, con un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra, o ir con un coach o con un guía de conciencia para trabajar esas cosas? ¿Cuál sería esa distinción, esa diferencia? Ok, mira, quiero tocar 3 puntos. El primero, hay coaches que son malísimos y hay psicólogos que son malísimos. Y hay coaches que son buenísimos y psicólogos que son buenísimos. El segundo punto es, yo puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido. Y para mí, la terapia es aquel lugar donde es un lugar seguro para que tú puedas trabajar todos tus sentimientos, emociones y creencias. O sea, yo así lo veo, para mí. Es como ir con mi psicóloga y decirle absolutamente todo lo que siento. Cuando yo tengo un coach, va más pro un objetivo. ¿Ok? Sí es importante el cómo te sientes, pero a mí solo me importa el cómo te sientes para que tú consigas tu objetivo. ¿Me explico? Y si no está el objetivo, entonces no está sirviendo el coaching. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia para mí entre uno y otro. Y otra cosa, la gente siempre juzga a coaches, a psicólogos, a gente que se dedica a los facilitadores de conciencia, yo les hablo, pero son seres humanos. O sea, eres un ser humano,
tienes defectos, tienes pedos, te encabronas, tienes emociones, y eso no quita que puedas ser un buen coach o una buena psicóloga. O sea, hay gente que te juzga de incongruente. Pues sí, güey, soy incongruente. O sea, soy un ser humano también, pero eso no tiene que ver. El trabajo profesional de un coach no es que yo sea congruente mientras estoy trabajando contigo, que apoya muchísimo, totalmente. Pero el trabajo de un coach es ponerse como un tercero y ser un espejo para la persona, sin importar lo que a lo mejor en tu vida esté pasando. Obviamente tienes que trabajar en tu vida porque si no, no eres un contexto para sostener a alguien. O sea, no eres... El contexto me refiero a como no eres el espacio, no eres ese sostén para la persona. Pero no es como que esté ligado una con otra. Entonces son 3 puntos, ¿no? O sea, son diferentes para mí. Desde mi experiencia estoy hablando. Hay gente que a lo mejor no lo ve así, está perfecto. Y el tercer punto es que la gente que juzga desde una segunda parte, de que su terapeuta, de que su coach, su psicólogo es un pendejo, lo que tú quieras, pues son humanos. O sea, al fin y al cabo terminan siendo seres humanos y por eso tienen una preparación para poder trabajar con ellos, ¿no? Claro, claro, eso que me comentas me resulta muy interesante porque aparte, pues yo tengo el privilegio de conocerte y tengo el privilegio también de ver que realmente sí eres una persona muy clavada en tus pensamientos y en tus ideas y todo el tiempo. ¿A qué voy yo? Yo creo que al final el hecho de que existan profesiones es porque nosotros como humanos le hemos puesto un rol, un nombre, una labor, ya sabes, para terminar de puntualizar algo. Yo lo que creo es que cada quien debe probar algo y ver si funciona, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de que seas psicólogo o seas coach, al final lo que debe ser es ver el fruto al final. Si tú tienes un cliente, un paciente o lo que sea, es ¿por qué estás llegando? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te lo soluciono? ¿No? Como si fuera un negocio, básicamente. O sea, tú solucionas problemas. Dentro de ya tu labor como coach, hoy por hoy, ¿qué experiencias o cómo ha sido esa experiencia de ver a gente que llega contigo y que ves un resultado tangible en su vida, que es lo que buscaba? ¿Cómo ha sido esa experiencia de empezar a ver eso? Porque pues la gente tal vez no lo sepa, pero tú te dedicabas hasta hace muy poco a la asesoría inmobiliaria, güey. O sea, literalmente estabas en otro mundo. O sea, y creo que antes trabajaste en una carpintería. O sea, nada que ver, ¿no? Pero es muy bonito porque al final, en los frutos que has visto en estos últimos, creo que ya llevas como 6 meses dedicándote de lleno a esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ver que tú has sido una herramienta para poder transformar la vida a mejor de varios de tus clientes? Ok. Ha sido complicado, la verdad es que ha sido complicado porque yo tengo temas mucho de la valía. O sea, a mí me surge mucho cuando inicié, es como, puta, ¿a quién voy a ayudar? O sea, ¿por qué lo voy a ayudar? ¿Quién soy yo para decir, no? O sea, y creo que la persona que me empezó a llevar por este camino es una persona que me dijo que ve algo en mí y yo confío muchísimo en él. O sea, la verdad es que lo admiro, tiene una admiración como coach también para mí. Y al inicio, pues fue un empezar a ser congruente con lo que estoy haciendo, porque no podría trabajar con gente si yo no estoy trabajando conmigo. Y esa es mi opinión, no estoy diciendo que así tiene que ser. Y creo que ese proceso de empezar a ver resultados, no por mí, sino que yo fui el espacio para que la gente empiece a crearlos, empezó a hacer que yo poco a poco vaya creyendo mucho más en mí, ¿no? Y el nivel de creencia ahorita, yo siento que no soy ni el 100, o sea, no soy ni el 20% de un 100 que quiero llegar, pero creo que sí estoy como en ese camino y ha sido como complicado porque hay comentarios, hay gente que habla, hay gente que dice, tira hate y mil cosas y pues a nivel humano me pega, ¿no? O sea, es como de, como te dije, esas conversaciones empiezan a salir de, güey, sí, tienen razón lo que te están diciendo, tú quién chingados eres, qué es lo que estás haciendo, que no sé qué, pero justamente las herramientas que te digo también las utilizo yo. Voy a mi casa, o sea, lloro si tengo que llorar, hablo con quien tenga que hablar y yo solito mismo me empiezo a decir, oye, güey, ¿por qué te hablas así? O sea, literalmente tienes algunos resultados, ¿por qué crees que no vales? O sea, el proceso que yo predico, literalmente lo hago y por eso siempre le digo, o sea, hay gente que me dice, ¿tú quién eres para hablar de relaciones si fuiste un cabrón? Que ahorita vamos a entrar a ese tema si tú quieres. Fuiste un cabrón, fuiste súper infiel, ¿cómo te atreves a decir que no sé qué? Y justamente porque fui un cabrón, y lo sigo siendo, o sea, yo no dejo de ser un cabrón. Exacto, simplemente es como un trabajo de todos los días y esa persona es la perfecta para hablarte de cómo, o sea, cómo manejar esa parte de ser cabrón, cómo manejar esa parte de la infidelidad, el por qué estoy siendo así, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí lo que tú comentas y sí, o sea, es muy importante como el empezar este camino con un nivel de creencia que poco a poco va a ir como creciendo. Sí, entonces básicamente como que tú haces lo que haces por un tema de necesidad más que de satisfacción externa. O sea, al final tú necesitas esto para estar como en paz o poder, todas esas inquietudes que tienes internas en tu cabeza, necesitas plasmarlas en este proceso mediante apoyo primero a ti mismo y mediante apoyo a los demás porque si no te vas a volver loco. Sí, claro, totalmente. Sí, sí, tengo que externar esa voz porque,
o sea, sí me estaba volviendo loco. Literalmente sentía como que, o sea, y en algún momento pensé que era esquizofrénico. Dije, o sea, no manches, o sea, ¿por qué tengo esta voz? Y me doy cuenta que cada vez es más normal y la gente la escucha. O sea, porque existen esos pensamientos, esas emociones, esas conversaciones internas, como tal llaman. Y al principio con mi psicóloga yo me lo decía y me lo pasaba por, ya sabes, o sea, dije, güey, o sea, ¿cómo va a estar solo conversando conmigo? Es una estupidez, que no sé qué. Pero ahora que empiezo a aprender como todas esas herramientas, digo, no manches, o sea, son unas herramientas básicas para el día a día. Creo que ahorita que me dices eso, antes de pasar a otro tema, creo que esa analogía que llegamos a platicar como amigos y que yo hasta llegué a usar en terapia, así como hay gente más creativa para lo visual, hay gente más talentosa para los deportes, hay gente más talentosa para el tema matemático, también hay gente que de manera natural tiene más introspección o más espiritualidad, si lo quieres llamar así. O sea, como que hay capas, ¿no? O sea, como humanos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra mente, como le quieras llamar, esencias o tu capacidad de raciocinio, tus rutas sinápticas, no lo sé, te llevan a mayores habilidades o profundidades en diferentes disciplinas, ¿no? Digamos que tú en lo particular naciste con una profundidad o muy cabrona en el tema de la conciencia o de la espiritualidad, o sea... Qué cool que tocas eso, porque hace poquito estábamos platicándolo y yo resistía mucho esa parte. O sea, porque yo considero que tengo una parte demasiado femenina y no es, o sea, no, estoy hablando de esencias, ¿no? O sea, yo era el típico güey que mi máscara es ser un cabrón, es ser alguien fuerte, alguien, o sea, yo quería ser el típico hombre machista, o sea, porque ya aspiraba a, por cuentos que tenía, había sido lastimado por mujeres, etcétera, lo que he platicado también en otros podcasts, yo aspiraba a hacer eso y resistía esta parte como noble, como emocional, soy sumamente emocional y yo la resistía. Y me doy cuenta que mientras mejor la acepto y mientras la pongo al servicio de los demás, es lo que hoy en día me lleva a crecer. Y justamente lo que tú dices, o sea, este proceso de esencia, el conocer que va parte del autoconocimiento, del amor propio, de empezar a abrazar que pues es una esencia mía y que realmente la empiezo a disfrutar y a compartir, pues eso es básico, ¿no? O sea, es como muy importante hoy en día en mis procesos. Sí, eres un cenote profundo. Sí, Eres un literalmente. cenote profundo en el tema de conciencia. Tal vez en un tema, no sé, matemático, no, porque no te Sí, claro. interesa. Pero en el Exacto, tema de exacto. conciencia eres muy profundo porque naturalmente no es que seas más o menos, es que tu esencia te pide profundizar ahí. Exactamente. Y eso es interesante porque a veces, yo lo que he observado y me gustaría saber tu opinión, porque tú eres el experto en eso, es que la mayor cantidad de esquizofrenia o locura, sin meterme a temas clínicos, a ver si hay algún clínico, no quiero que piensen que estoy opinando de más, pero yo honestamente lo que he visto es que mucho de la esquizofrenia o la locura allá afuera o el malestar que vemos en el día a día en la gente, es porque estamos muy alejados de nuestra esencia, porque realmente no nos atrevemos a auditarnos. Como decíamos, cuando empezamos a grabar ahorita, tú dijiste, ¿qué es lo primero que le recomendarías a alguien? Literalmente, vete a echar un clavado solo. O sea, vete a auditar y vete a escuchar. Conócete y a raíz de conocerte empieza a gatear como bebé, luego aprendes a caminar, luego a correr, luego a trotar. O sea, vas paso a paso. Pero sé fiel a tu esencia, pero primero tienes que conocerla. Y yo lo que veo allá afuera es que como que estamos como borregos, con mucho ruido, nuestra atención está totalmente dispersa y nunca nos escuchamos. Y creo que empezamos a actuar de una manera totalmente, pues como que imagínate que tu centro o tu alma es tu esencia, pero tú te empiezas a comportar de una manera que se aleja demasiado de tu esencia. Y como que en ese distanciamiento, mientras más distancia haya, más locura cabe ahí, si lo quieres ver de esa manera. Hay más espacio para la locura, para la insatisfacción, para el vacío, para no estar pleno. Entonces me gustaría ver qué piensas de esta analogía, o si tú lo ves o cómo lo ves tú. Sí, de hecho, tengo una teoría muy loca, o sea, que la verdad sí está loca. O sea, digo, como te dije, hay cosas clínicas que la entiendo, pero mi manera de entender las cosas, para salvarme a mí mismo, si quiero hablar de alguna parte, yo siento que hay dos cosas que son súper valiosas hoy en día. Bueno, una que es muy valiosa, el tiempo contigo mismo. O sea, pon tú que hablas mucho de, es que tú, el tiempo que tienes de tu audiencia es muy poco porque hay demasiado contenido, ¿no? O sea, el captar la atención de tu audiencia, tus reels tienen que ser de tanto, que yo estoy metido mucho en ese tema ahorita como estrategias de marketing, pero lo que no nos hemos dado cuenta, que el tiempo que casi no hay es el contigo mismo. ¿Me explico? O sea, hay tanto tiempo para afuera que hay poco tiempo para adentro, ¿no? Entonces, para mí, la analogía que tú dices del espacio, de alejamiento, pon tú que esas voces siempre van a estar. Y mientras más te alejes de ti, hay más espacio para esas voces y menos espacio para entenderlo, porque te estás alejando de un entendimiento. Entonces, suele ser una locura. O sea, yo padecía ansiedad, depresión, o sea, he tenido miles de temas también como clínicos que en su momento yo los entendía así. Es mi creencia, como siempre hablamos, es de creencias, ¿no? Y a mí esa creencia me sirvió para salirme de ese lugar. Yo creo que la esquizofrenia o el alejarte de ti para escuchar esas voces, porque nunca van a parar de hablarte, de alguna manera tú como ser humano tienes que explicarte dónde vienen, ¿no? Y pues ahí vienen tantas como
no sé, o sea, la otra vez estamos viendo, sin discriminar a nadie, solamente es ponerlo como ejemplo, fuimos al Oxxo, o sea, y literalmente vimos una señora que estaba como perdida con sus conversaciones, ¿no? O sea, y yo siento que es porque de alguna otra manera, pues te gana el ego, o sea, te gana el juego de llegar a ser alguien que se te olvida el que es, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es regresar a encontrarte contigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Claro. Oye, y ya entrando un poquito más, después de haber entendido a un nivel general un poquito de la conciencia de lo que te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas, ahorita hablando ya un poco más en particular, has decidido especializarte en el tema de las mujeres. Y más puntualmente en el tema de las mujeres que vienen de una relación muy compleja, muy conflictiva, muy complicada. Las famosas relaciones tóxicas, de verdad, entendimos de toxicidad como todo aquello que solo genera confrontación, ruido y no crecimiento, dolor más que amor, si lo quieres ver de esa manera. Te has decidido dedicar a ellos o con hombres con una esencia femenina, como lo decías tú hace un momento, que tú ahorita estás comentando ante la cámara que tú tienes una esencia femenina muy marcada. ¿Por qué has decidido enfocarte en este nicho? O sea, más allá, o sea, como eres un coach, o no sé si tú te defines como coach hoy por Sí, como facilitador de conciencia, o sea, más que como coach. es un facilitador de conciencia que hoy por hoy se está especializando en apoyar a personas, a mujeres sobre todo, o hombres con esencia femenina, a mejorar sus relaciones desde sanar primero esos dolores o esos problemas que los llevan a tener ese tipo de relaciones tan complejas, ¿no? ¿Por qué te has decidido especializar en este tipo de mercado, vaya? Ok, fue un camino como de experimentar, como cuando empecé, o sea, no tenía como un nicho en específico, y lo que me llevó a dedicarme o a nicharme a eso fue el dejarme de pelear conmigo mismo. Y yo creo que cuando entendí qué pedo conmigo, cuando entendí el dejar de resistir, el quién quiero ser o quién estoy regresando a ser, porque yo no estoy diciendo que estoy llegando a ser alguien, sino quién estoy regresando a ser, me di cuenta que esa esencia, al ponerla al servicio de los demás, como dije hace rato, es súper poderosa. O sea, ¿y por qué? Porque me expande a mí y literalmente cuando yo estoy expandido, cuando toco a la gente, pues hay una expansión también. Estamos platicando ahorita en el DEPA de que pues llegaste tú, tengo amigos que me están rodeando, que son, o sea, que para mí son muy especiales y me dio mucha melancolía. De hecho, me dio ganas de llorar cuando lo platiqué porque nunca me había dado cuenta de cuando acepto mi esencia, esta esencia que realmente pues me peleaba con ella, es cuando más valioso me siento, ¿no? Porque estoy como haciendo las paces con ella y eso me llevó a empezar a traer la gente correcta para empezar a trabajar con ella. No estoy peleado con trabajar con hombres, no estoy peleado a trabajar con mujeres, simplemente es con gente que realmente le haga un clic la filosofía que estoy teniendo. Porque para mí es una filosofía, ni siquiera estoy diciendo que es como ay, sí, es una verdad absoluta o es querer tener razón, simplemente es una manera de compartir. Si te funciona, compadre, vamos a darle. Y si no, no pasa nada, hay miles de herramientas, ¿no? O sea, no pasa nada con eso. De hecho, desde mi punto de vista, uno de los mayores superpoderes o de las cosas más sabias o saludables que podemos hacer como seres humanos es entender que no somos lo que somos. O sea, decidimos ser lo que somos, que es diferente. Y quiero entender esa distinción y a ver si estás de acuerdo. O sea, decidimos ser hoy algo porque tenemos alguna recompensa, consciente o inconsciente, que ya nos acostumbramos a ella a nivel emocional. Pero podemos decidir ser otra cosa, porque no somos lo que somos. ¿A qué voy? Hace rato creo que decías que tu realidad no es la realidad. ¿Y a qué voy con eso? Creo que a veces no nos detenemos a pensar eso y que nos genera muchos problemas que podríamos evitar si nosotros a nivel consciente decidiéramos qué realidad queremos manifestar en la vida, ¿no? O sea, ¿tú en qué momento te diste cuenta de eso? A mí es algo que me ha tripeado y lo estoy comentando ahorita porque es algo que tripeo, pero es algo que estoy todos los días, no luchando, porque creo que no se lucha con eso, no sé tú qué opinas si se lucha o se trabaja con eso. O sea, ¿tú cómo has visto ese cambio de realidad? ¿Cómo interpretarías o cómo le dirías a alguien que es real? O sea, que eso puede pasar. O sea, por ejemplo, utiliza un ejemplo de tu vida para que digas, oye, yo antes generaba esa realidad porque es lo que yo creía y hoy generé esta porque es lo que creo. ¿Cómo podrías utilizar un ejemplo práctico para que la gente entienda este concepto? Ok, o sea, para mí esta distinción llegó porque estoy tomando ahorita una certificación y cuando me acuerdo que fue como la primera o la segunda clase que tuvimos como ahí, me dijeron esta distinción. Y cuando la entendí, o sea, cuando la interioricé y la practiqué, da muchísimo miedo. O sea, porque es como, puta, si no es nada de lo que creo, entonces ¿quién chingado soy? ¿Me explico? O sea, he creado un personaje de 29 años en mi caso y es como de, fuck, o sea, no es lo que yo estaba pensando, ¿no? Y en este caso, para ponerte algo práctico, para mí una de las realidades que empecé a darme cuenta es ponerme en práctica de cómo también los otros ven la realidad. ¿Cómo? En una pelea. O sea, cuando tú tienes una pelea con alguien, es súper cabrón como bajar las defensas de querer tener razón, de querer defender tu punto de vista
y empezar a entender al otro. O sea, empezar a entender lo que el otro está pensando y el por qué se siente tan enojado en ese momento a lo mejor. Es como de, ok, a ver, si mi realidad no es mi realidad, voy a poner en esta pelea de la práctica. Quiero ver qué piensa este güey, ya sabes, o qué piensa esta chava, o qué piensa, no sé, mi papá, mi mamá, y es como de, güey, o sea, nunca había entendido el por qué él está enojado. ¿Me explico? Y entonces cuando sueltas tus barreras, cuando dejas de tener razón, o sea, si para mí esto es gris y para ti es negro, ahora lejos de pensar, no mames, es gris, güey, no lo estás viendo, eres un pendejo, lo que tú pienses, yo digo, no mames, ¿por qué piensas que es negro? Y cuando lo abro así, yo decido en ese momento si para mí esto es negro o gris. ¿Me explico? Y entonces yo digo, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? No, pues yo quiero pintar blanco. Ok, ¿qué está más cerca del blanco, el negro o el gris? El gris. Este güey dice que es negro y yo digo que es gris, pues me conviene más el gris en este momento. Claro. ¿Me explico? Pues respeto tu punto de vista. Para mí te explico el por qué es gris. Si quieres escucharlo está perfecto. Si no, ok, está bien, para mí es gris. Listo, pero yo no quiero que tú veas que sea negro porque a lo mejor tu objetivo es pintar oscuro. ¿Me explico? Entonces, en ese momento dices, güey, o sea, este güey cree que es negro porque su objetivo es pintar oscuro. Yo creo que es gris porque mi objetivo es pintar a blanco. Y cada quien, si te fijas, tiene un punto de vista correcto. O sea, no hay nada que ya está bien o está mal. Yo lo único que te digo es, ábrete la posibilidad de que hay mucha gente que a lo mejor te está acercando a tu objetivo y tú por necio estás alejándote de él. O igual y es daltónico emocionalmente, güey. No, o sea, ahorita que lo decías se me vino mucho a la mente y como que lo estoy interiorizando y realmente yo puedo tener una idea o sentir una emoción con respecto a algún acto, cómo lo percibo, pero la persona enfrente lo ve totalmente opuesto y no nos detenemos a eso de dices, pararme y decir, oye, neutro, no pasa nada acá, porque pues ella siente de otra forma, con otros colores, si lo quieres ver de otra manera, los mismos hechos, ¿no? Pero los interpreta de una manera totalmente opuesta. Sí, es un aprendizaje increíble cuando te llevas a ese lugar. O sea, yo con mi novia, o sea, con Tania, muchas veces tenemos puntos de vista diferentes. Yo considero que casi nunca me he peleado con ella. Te puedo decir que sí, como 2 veces, porque hay veces que la emoción me gana. Y cuando estoy enojado, hasta le digo, ok, te voy a decir algo porque quiero sacar mi mierda, ¿ya sabes? O sea, literalmente me está pudriendo esta madre. Sé que es mía, pero requiero platicarlo. ¿Me explico? Es mi pedo. Entonces se lo expongo y no espero que ella haga algo. Pero le adviertes, eso va a ser mierda. Exactamente. O sea, yo le digo, ok, o sea, y ella también es válido que me diga, no, ahorita yo no estoy dispuesto a escuchar tu mierda. Perfecto. Entonces yo la trabajo, güey, y la tiro donde pueda tirarla en ese momento. Pero entiendo que es mi mierda. O sea, y al momento en que empiezo a entender eso, puedo explicarle mi punto de vista y créeme que es un poder increíble porque como sabes que es tuya, tú la puedes trabajar. ¿Me explico? Entonces ese es un superpoder de, güey, o sea, sí cuesta un chingo de trabajo, es un trabajo constante. Yo no siempre estoy así, hay días que me levanto y digo, a chingar a su madre todos porque todos son culpables, son unos pendejos, etcétera, y me lo permito, pero no se la tiro a nadie. ¿Me explico? Es mi espacio. Yo pienso que hoy son mis pensamientos y ahí yo me aíslo, escribo, hago lo que tengo que hacer y en ese momento pues ya empiezo como a trabajarlo, ¿no? Haces ejercicio emocional, básicamente. Literal, es como ir al gimnasio, ajá. Literalmente. Qué buen punto. Y a ver, para antes de ir cerrando, vamos de nuevo a los hacks. ¿Por qué? Porque a veces creo que tenemos un sesgo. O sea, a pesar de que yo no soy experto como tú en esto, pues tengo bastante, como te digo, teoría al respecto, ¿no? Pero yo creo que tenemos el sesgo de a veces tenemos un lenguaje muy técnico o hablamos muy profundamente cuando realmente es como si yo fuera un astrofísico y me empieza a hablar lo básico y no lo voy a entender nada. Probablemente alguien que nos escuche no entendería. No porque sean tontos, sino porque pues, no se han metido tan de lleno a la teoría o a aplicar estas cosas. ¿Tú qué hacks darías para que alguien empiece a hacer ese ejercicio emocional así como hace un ejercicio físico? Por ejemplo, si yo quisiera, estoy gordo, ¿qué hago? Voy con un coach, voy con un nutriólogo y me dice, oye, empieza a comer esto y empieza a hacer estos ejercicios y este cardio, ¿no? Para empezar. ¿Tú qué cardio o qué ejercicios mentales a nivel conciencia para trabajar eso darías para empezar a trabajar hacer pesas mentales, ¿no? Ok. ¿Cómo pregunta? O sea, mira, yo creo que la teoría ayuda mucho a empezar a entender. O sea, una cosa es entender y otra cosa es accionar, que son 2 cosas que yo siento que van de la mano. Okay. O sea, siempre digo a la gente, la terapia es el inicio de los recursos que te van a funcionar para que vayas a la práctica. O sea, yo cuando voy al psicólogo, cuando estás en el coach, son herramientas. O sea, a lo mejor estás, no sé, golpeando con un desarmador, algo, y para eso sirve el martillo, compadre. O sea, agarra el martillo y le vas a pegar más fuerte y vas a avanzar más rápido. Entonces, literalmente es como empezar a buscar las opciones que para ti sean viables, que te lleven a ese autoconocimiento y entendimiento, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo creo que cada vez voy agarrando más herramientas que nunca me imaginé agarrar. O sea, la verdad es que yo creo en la parte de la religión como definición de religión. La religión para mí es un acercamiento a la espiritualidad. Si yo estoy en una religión que me aleja de la espiritualidad, definitivamente no la utilizo. Entonces, la religión como para mí es la parte del coaching, de todos los facilitadores de conciencia, mucha inversión también en cursos. O sea, hay que ser como
predicador, o sea, para que puedas predicar tienes que ser como, ¿cómo se dice esto? Como el que lo utiliza, ¿no? Como tal. Y yo siento que eso puede ir ayudando. O sea, no es un proceso lineal. Yo siempre le digo a la gente, te pueden servir las herramientas, pero lo más chingón de todo esto es que tú crees tu proceso. ¿Me explico? Porque hay diferentes formas, nadie es absolutamente igual. Igual hablando de las relaciones, siempre le digo a la persona, es que me gustaría tener una relación así. Pues que no, crea tu relación. ¿Me explico? O sea, ¿para qué quieres una relación así si ni siquiera sabes qué trasfondo tiene esa relación? Entonces, literalmente lo mismo con el proceso de conocimiento, lo mismo es el proceso de conciencia, como date una pausa primero para preguntarte cuál... Hay una pregunta que a mí me mató cuando me la hicieron, de hecho lo hice en Instagram, que es, ¿cuál es tu objetivo de ser consciente? ¿Me explico? Y cuando empiezas a indagar en esa analogía, dices, no mames, ¿y para qué quiero ser consciente? O sea, ¿cuál es el punto de esto? Entonces, ese es el primer proceso que yo diría. O sea, como que empieza a cuestionarte, buscar herramientas que te sirvan y plantea un objetivo. De acuerdo. Oye, ya para ir cerrando, con qué reflexión te gustaría cerrar? O sea, así de todo lo que has ido aprendiendo sus últimos 6 meses con relación a lo que has interiorizado toda tu vida, tus experiencias, tus inquietudes, tus dolores, tus miedos, ¿qué mensaje, más allá de positivo o negativo, qué mensaje de conciencia has interiorizado mucho últimamente que te gustaría compartir ahorita? Ok, yo creo que son 3. El primero es, de lo único que tengo control es de mis emociones, de mis pensamientos y de mis acciones. Y cuando entendí esto, te juro que sentí un peso muy cabrón que se me quitó de encima. La segunda es empezar a entender la diferencia de culpa y responsabilidad. O sea, literalmente hacerme responsable de las cosas es como muy diferente a culpar o culparme. Y la tercera, que para mí es como, no puedo decir que es la más importante, pero me ha gustado mucho, es como, digo, el cliché es ámate a ti mismo, ¿no? Pero para mí es como entiende y conoce qué es aquello que tu ser necesita para que puedas, como la gasolina, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas todos los días para no perderte en el mundo o estar como echando la culpa a los demás, o estar agarrándote de otros, dependencias emocionales, apego? Simplemente como tente mucho amor, como conócete y entra, date un clavado contigo y nutre esas partes que para ti son importantes. Conoce qué es lo que tu ser necesita para poder darle esa comidita, ¿no? Como un tamagotchi que va creciendo poco a poco. Como tu niño interno, ¿no? Alimenta a tu niño. Recuerda quién eras de niño, recuerda qué te gustaba de niño y nunca te olvides de él. De acuerdo. Perfecto, pues Marco, un placer. Pues mi hermano, quiero agradecerte mucho. O sea, siento que Charlie es una persona muy buena para hacer preguntas. O sea, creo que fue una entrevista bastante cool. Y a mí me da muchísimo gusto. Y tuve la visita de él a Monterrey y quise aprovechar. Fue así de, oye, güey, ayúdame a grabar un podcast hoy. Vamos a hacer una entrevista. Y pues nada, Charles, o sea, si tú quieres dar un mensaje ahorita, creo que estás en un proceso súper cabrón. Yo lo voy a decir ahorita expuesto. O sea, Charlie está en un proceso súper cabrón. Está en un proceso como yo lo admiro mucho. La gente es muy valiente. Yo siento que la gente que se atreve como a cuestionarse, a soltar una máscara hace mucho tiempo. Y siento que Charlie está en ese proceso. Y pues yo quiero que compartas un poquito de eso. O sea, así brevemente, ¿qué ha sido eso para que la gente entienda cómo es esto? Pues bueno, mira, yo hoy básicamente soy en un proceso de transición bastante retador para mí. Es un cambio muy fuerte puesto que yo vengo de un mundo de las ventas y de bienes raíces, sobre todo durante los últimos casi 11 años. Entonces, yo estuve mucho tiempo como asesor inmobiliario, como director comercial en desarrolladoras, creando equipos comerciales para bienes raíces. También tuve la oportunidad de desarrollar temas inmobiliarios, pero, y no está mal, o sea, realmente no es un tema que yo vea que esté mal, que alguien lo haga o que yo mismo lo hiciera, pero el lugar desde donde lo estaba haciendo no era el correcto para mí. ¿Por qué? Porque tú comentabas hace rato que eres alguien, o bueno, llegamos a la conclusión, que eres alguien naturalmente profundo en el tema de conciencia. ¿Por qué? Pues porque así es tu esencia, güey. Y genuinamente yo, sin ser un experto, pues también como que mi esencia naturalmente pide profundidad en esa área para que yo me sienta pleno y en paz, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que me he olvidado de esa parte en pos de perseguir desde el miedo, y eso es algo chistoso porque en vez desde el amor he perseguido desde el miedo, he hecho mi labor profesional desde el miedo a la escasez, miedo a no lograrlo, y eso me ha ido alejando de mí, y esa esquizofrenia que hablábamos hace rato de alejarte de ti, de tu esencia real, pues cada vez se iba ampliando más, y ya era como una loquera, o sea, y quita lo económico. De hecho, económicamente para mí va a ser un reto esa transición. Bueno, esa es mi creencia. Pero realmente
no me estaba dando ya paz. O sea, genuinamente no me estaba dando ya paz y hoy por hoy estoy haciendo una transición a un mundo totalmente distinto, pero que es algo que es una inquietud que tengo desde niño y que de una manera u otra siempre la he seguido sosteniendo, que es como que el análisis, la investigación y la divulgación de temas deportivos. A mí me inspira el deporte, me inspira ver a los deportistas, las historias de éxito, el sacrificio que tienen que hacer para lograr, el trabajo en equipo, en los deportes de equipo que tienen que lograr para lograr objetivos, toda esa dinámica, psicología, intrahistoria que hay detrás. De mí es algo que me apasiona y creo que nunca me he expuesto a yo crear algo alrededor de eso, ¿no? Y hoy estoy haciendo esa transición y para mí es un reto gigantesco, así como en las relaciones interpersonales también. Yo soy alguien que soy muy selectivo para mis relaciones interpersonales, pero últimamente, como un medio de evasión, no he sido tan selectivo y he estado ahí como que perdiendo mi tiempo, no por la otra persona, por mí, porque no estoy siendo fiel a mí, vaya, o sea, no, la otra persona no tiene nada que ver acá, soy yo el que no está siendo fiel a sí mismo. Y por último, si yo pudiera darle una recomendación a la gente desde mi experiencia, desde lo que yo vivo, es que estábamos hablando hace rato de qué hacks o cómo poder darle tips a alguien que está empezando en este camino de conciencia o de realización interior. Yo creo que lo que hay que auditar de manera principal, no sé si tú estés de acuerdo, es que lo que hagas te dé paz interior. Pero no paz de que tú estés echado en tu cama echando la hueva. No, eso no es paz. Es echar la hueva. Porque, por ejemplo, no soy religioso, aunque estoy retomando la espiritualidad, pero si hablamos de la pasión de Cristo, ¿qué es la pasión de Cristo? Que a pesar de estar crucificado, güey, sufriendo, el güey internamente está diciéndole a Dios, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, literalmente es un güey que estaba tan consciente, tan en paz, que podía entrar a ese nivel de conciencia. Y digo, no tienen que crucificarte para que tú encuentres paz, pero a lo que... Exacto, ¿a qué voy? Que aunque lo que tienes que hacer sea un reto gigantesco, que conlleve una chinga física, una chinga mental, una chinga psicológica, que conlleve mucho esfuerzo, que no veas hoy el resultado, por ejemplo yo, que no vea engagement, que no vea ni por dónde crear mi modelo de negocio todavía, pero si tú tienes paz interior con lo que estás haciendo, por ahí es el camino. O sea, literalmente esa es la guía, la paz interior. Perfecto, mi hermano. Pues quiero agradecerte mucho. O sea, ya terminaron con esta reflexión. Pues yo, como estaba comentando, Charlie es uno de mis mejores amigos. Es más que nada mi hermano, como lo dije al inicio. Y no había mejor persona como para hacer ese podcast. Yo creo que él, por el tiempo que me conoce y podría sacar como bastante información, es muy bueno haciéndolo. Y nada, mi gente, pues si te gustó este podcast, si tú sientes que a alguien le puede servir, a alguien le puede funcionar, si tú tienes un amigo, que tengas una relación con él como muy cercana, sería importante, y si escuchaste este podcast aquí también, creo que te llevas muchísimo conocimiento, no porque yo soy un experto, porque Charlie es un experto como tal, sino porque realmente cuando alguien es vulnerable, siempre se puede llevar gente de eso, ¿no? Entonces, sin más que decirte, te agradezco mucho por estar aquí, por estar escuchando los podcasts, si los has escuchado antes, si no, date una vuelta, hay bastante contenido por ahí, y bye.